Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias, hoy muy bien acompañada. Muchas gracias, Nati, muy contenta de estar acá contigo. Por una semanita te voy a estar acompañando. Sí, claro, en esta semanita que Martín... Bueno, ella está llegando, así que además le tenemos que dar la bienvenida. Llega de las vacaciones y se nos fue Martín una semana, pero bueno, va a estar muy bien representado. Así es, y él espero que esté pasando muy bien. Seguramente. Le mandamos un beso grande. Con esta semana hermosa. Hermosa. Semana de verano y con un montón de información que sigue surgiendo en este enero. El Frente Amplio realizó este lunes una solicitud de acceso a la información pública ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de cotejar las cifras de delitos presentadas por el Ministerio del Interior con las contabilizadas por ese organismo. El presidente Luis Lacalle Pou dijo este fin de semana que se está haciendo lo posible en materia de seguridad, destacando la baja de las denuncias recibidas sobre delitos. Sin embargo, dijo que no hay conformidad en el gobierno y que pidió al ministro Nicolás Martinelli que evalúe los operativos realizados en zonas con altos índices de violencia y muerte. El expresidente José Mujica, en tanto, apuntó que es necesario controlar más el lavado de activos y destacó la necesidad de impulsar en el desarrollo del país para hacer frente a las deudas sociales, sobre todo la que se tiene con los liberados del sistema carcelario. Tendremos el desarrollo de esta información, tendremos además un informe especial con nuestro compañero Diego Martini analizando un poco estas cifras de delito que se conocieron el viernes durante la comparecencia del ministro del Interior al Parlamento, pero hay más. Así es, y vamos a verlos en titulares. Una SEP solicitó al Congreso de Intendentes cambiar la prueba teórica para sacar la libreta de conducir y hacerla más exigente. Mañana Un Solo Uruguay realiza un acto anual en San José reafirmando sus demandas de mejora de la rentabilidad y baja de los costos del Estado y con críticas a los partidos políticos por sus dificultades para cumplir las promesas electorales. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe definir el destino del ex canciller Francisco Bustillo luego de su renuncia. Evalúan designarlo como embajador de Portugal. ADEOM cuestionó que un llamado laboral de la Intendencia de Montevideo sea solo para personas menores de 40 años y exija tener primaria completa. La Unión de Trabajadores de Pedidos Ya se reunirá con el precandidato frente amplista Andrés Lima y con Andrés Ojeda por el Partido Colorado para intercambiar acerca de los 250 despidos. Uruguay cerró 2023 con los combustibles más caros de la región. La tarifa hogareña aumentó más que la inflación según el balance anual de SEG Ingeniería. El próximo lunes el Ministerio de Salud Pública comenzará a aplicar el plan de vacunación contra el COVID-19 en los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Ya hay un 50% de personas anotadas para recibir la nueva dosis. La Intendencia comenzó a desmontar los 5 escenarios tras los festejos por los 300 años de Montevideo, priorizando despejar 18 de julio de cara al desfile inaugural de Carnaval y habrá cambios en la ambientación del mismo. El gobierno argentino envió este lunes la versión final de la controvertida ley ómnibus al Congreso, mientras que la CGT está reunida definiendo aspectos del paro del próximo miércoles. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, llegó hoy a Quito para reunirse con el presidente Noboa para una eventual ayuda norteamericana ante la crisis de violencia que vive el país. Les agradecemos por estar del otro lado, como siempre, y les recordamos, si no lo están haciendo ya, que nos pueden ver en vivo por la página web tvciudad.uy y también por el canal de YouTube. Ahora le damos paso a Nati, que nos va a presentar quienes están afuera en esta jornada de hoy. Sí, hoy tenemos a nuestro compañero Martín Duarte, que está en la zona de Piedras Blancas de Montevideo y nos va a hablar de algunos cuestionamientos de ADEOM, del sindicato de funcionarios y funcionarias de la Intendencia de Montevideo, sobre un llamado. A ver de qué se trata este adelanto. Martín, adelante. Natalia, Julieta, buenas tardes para todos y todas. En la jornada de hoy la Intendencia de Montevideo, como bien ustedes decían, abrió un llamado para auxiliar obrero que se extiende hasta el próximo 12 de febrero. Y el viernes pasado, el Consejo Directivo de ADEOM envió una carta justamente dirigida a la Intendencia haciendo dos cuestionamientos, como veíamos en titulares. Por un lado, el tope de edad que se marca para este llamado, que son los 40 años, y por otro lado, la escolaridad que se pide, en este caso primaria completa. Son dos de los puntos, por un lado lo de la edad, haciendo foco en que de alguna forma desde el sindicato entienden que debería haber un tope mayor hasta los 58 años, y en algunos minutos estaremos conversando con la presidenta de ADEOM para estar hablando de este tema y de algunos otros. Gracias, Martín. Ya volveremos contigo en unos minutos y ahora lo que les decíamos antes, un informe especial de nuestro compañero Diego Martini.
Julieta, buenas tardes para vos, para todas y todas. Así es, el viernes se presentaron las cifras oficiales del año 2023. Vamos a hacer una lectura de eso, una comparecencia que recordemos duró más de 10 horas con las autoridades del Ministerio del Interior, pero vamos a profundizar en cuáles son los planes que presentó el Ministerio del Interior justamente para bajar la cifra de los homicidios, que es la que más le preocupa. Y sabemos que este no va a ser un año como cualquier otro, y Norberto Pereira, vocero de Un Solo Uruguay, y Laura Raffo, precandidata del Partido Nacional, precandidata presidencial del Partido Nacional, adelantaron visiones sobre la campaña electoral. Cómo mejorar la seguridad, con cómo seguir haciendo la transformación educativa, propuestas que hablaron de la salud mental, propuestas que buscaron dónde está el pensamiento herreísta del Partido Nacional y el pensamiento de todo Sumar para poner ideas arriba de la mesa. Nosotros creemos que en esta proclama que nosotros vamos a establecer mañana, le pedimos a la gente que tiene que involucrarse más justamente en controlar esos partidos políticos, porque muchas veces prometen un montón de cosas, pero después les cuesta enormemente hacerle frente a las promesas por las cuales fueron elegidos. Bien, comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. Como les adelantábamos, el presidente Luis Lacalle Pou dijo este fin de semana en Maldonado que se está haciendo lo posible en materia de seguridad, destacando la baja de las denuncias recibidas sobre delitos. Sin embargo, dijo que no hay conformidad con este tema dentro del gobierno y adelantó que habló con el ministro Nicolás Martinelli para pedirle que revisen los operativos donde hay mayores índices de violencia y de muerte. Los números en lo que hace a rapiñas y a hurto han mejorado sensiblemente. Si uno los compara cuando nos tocó agarrar el gobierno, si bien los homicidios han bajado, obviamente que no estamos conformes. Hoy el Uruguay se levantó con la muerte de un niño de 8 años. No se puede estar conforme y no se puede resignar uno que la violencia no puede ser un mecanismo normal de relacionamiento entre los uruguayos. Así que se está haciendo lo posible, se está combatiendo, los números son buenos, pero estamos hablando de gente. Entonces, cuando las cifras las pasas a gente, cuando pasa este tipo de cosas, es realmente lamentable. Consultado sobre si la situación amerita cambiar de enfoque, el presidente dijo que mantendrá el rumbo y que le pidió al ministro del Interior evaluar las intervenciones realizadas en Durazno y en los barrios capitalinos de Peñarol y Cruz de Carrasco. Fueron lugares que tuvieron un empuje importante de violencia. Bueno, una vez que se interviene en esos lugares, la pelea entre bandas, etcétera, etcétera, hay que ver cómo queda el barrio después. Hace pocos días informaba un medio de prensa escrito acerca de la situación en la Cruz de Carrasco. Bueno, se interviene fuertemente con algunos cuerpos especializados, con algunos cuerpos de fuerza de choque, y después se mantiene el patrullaje y se mantiene la alerta de la policía cotidiana en esos barrios. Y vinculado justamente a esta temática, el Frente Amplio realizó un pedido de acceso a la información pública frente a Fiscalía General de la Nación. El pedido presentado por el senador Charles Carrera apunta a conocer diferencias o posibles diferencias entre los datos presentados por el Ministerio del Interior y los contabilizados por Fiscalía. El pedido busca conocer la cantidad de homicidios según el nivel de aclaración del delito desde el mes de septiembre a diciembre de 2023, además de detalles de tipo de arma utilizada, edad, características étnico-raciales, género y sexo de las personas fallecidas. También consulta la cantidad de denuncias de homicidios por mes y departamento en el año 2023 y las personas fallecidas catalogadas como víctimas de homicidios en el mismo periodo. Además, solicita la cifra de muertes dudosas por mes y departamento desde el 2018 hasta 2023 inclusive. Solicita cantidad de homicidios consumados por policías por mes y departamento en el año 2023, personas abatidas durante intervenciones y o procesamientos policiales por mes y departamentos también en el año 2023, cantidad de denuncias de violación por mes y departamento en el año pasado, así como denuncias de violencia doméstica y delitos asociados, denuncias de abuso sexual y atentado violento al pudor por mes y departamento en el 2023. Cantidad de mujeres víctimas de homicidio y su desagregación de acuerdo a circunstancias precipitantes como violencia doméstica o de género. Denuncias de lesiones graves
por mes y departamento en 2023, denuncias de copamientos y rapiñas consumadas y tentativas por mes y departamento también en 2023. Bueno, y estos datos que está pidiendo el senador Charles Carrera a Fiscalía busca que sean cotejados con los datos que dio el Ministerio del Interior el viernes durante la comparecencia del ministro y autoridades de esa cartera al Parlamento. Y para profundizar justamente en estos datos que fueron muchos y se explicaron durante muchas horas en el Parlamento, es que recibimos al periodista Diego Martini. Adelante, Diego. Natalia y Julieta, nuevamente, buenas tardes. Vamos a analizar un poco y desmenuzar lo que fueron los datos presentados. Es la primera vez que pasa esto, porque habitualmente el Ministerio del Interior convoca una conferencia de prensa y explica y permite la posibilidad a periodistas de preguntar sobre esa información. En este caso fue en una comparecencia y presentaron los datos donde faltan algunas cosas que fueron pedidas en este pedido de informes del Frente Amplio para cotejar las cifras. Pero empecemos a analizarlas rápidamente porque el viernes ya vimos parte de ellas en esta primera placa, lo que fueron las cifras. El Ministerio del Interior ya, como es costumbre, compara con el 2019, dicen, porque fue lo que heredaron y que deben compararse con eso. Pero vamos a profundizar puntualmente en los homicidios, donde hubo 382 en el año 2023, es decir, uno menos que en el año 2022, por lo que no hubo casi cambios. Y después, bueno, el Ministerio destaca que bajaron las denuncias. Esto es importante aclararlo, no son delitos, sino son denuncias de rapiñas, hurtos, abigato, y crecieron las de violencia doméstica que el Ministerio del Interior no las incluyó en esta placa. Un detalle para aclarar es que los homicidios se marcan cuando son tipificados por la justicia como un homicidio, es decir, que hay una intención de que haya un asesinato. Pasemos a la siguiente placa, donde vamos a analizar cómo se dio en Uruguay. Y acá es importante porque esto el otro día en la comparecencia fue algo que quizá puede pasar desapercibido, pero Montevideo obviamente es el departamento que tiene más casos, con 210, y le sigue Canelones con 44, y el Ministerio del Interior aclaraba que hubo 19 en los establecimientos carcelarios. Veamos qué pasó en algunos departamentos el año anterior, en la siguiente placa, y esto es bastante importante porque Rivera sigue siendo un departamento con una tasa de homicidios bastante alta, donde tuvo 15. Durazno, por ejemplo, donde reportamos varios casos en el año 2023, fue un departamento que triplicó sus casos, porque pasó de 3 en 2022 a 10 en el año 2023, por lo que los triplicó. Después Maldonado en 2022 tuvo 19 y en el año 2023 tuvo, en el año 2023 tuvo estos 2019 y en el 2022 tuvo 12, por lo que creció en un 150%. Y el caso de Colonia también triplica, porque había tenido 9 en el año anterior y en 2023 tuvo estos 9 que señalamos. Pasemos a la siguiente placa, ahora sí, con la zona de Montevideo, donde se ve la seccional 24, la zona del Cerro y La Teja, como dos zonas donde se desarrollan conflictos y donde más hubo homicidios, y después la seccional 17 y la seccional 18, la zona de Casa Valle y la zona de Camino Maldonado, Manga. Avancemos a la siguiente placa y veamos los motivos por los cuales se dan estos homicidios, que es algo que el Ministerio del Interior profundiza, donde el 50% es entre conflictos criminales o los llamados ajustes de cuentas. Algo que el Ministerio cambió en esta comparecencia tiene que ver con cómo asumen esta cifra del 50% de lucha contra el narcotráfico. El Ministerio del Interior se dio cuenta que hay algunas posturas que tienen que cambiar y por eso enfatizaron también en la prevención. Ahora vamos a ampliar un poco más en cómo se dio esta comparecencia, pero veamos la conclusión que daba el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. La seguridad para nosotros es una cuestión de Estado y como tal requiere de los mejores esfuerzos sin importar de las posiciones políticas. Por eso, todo lo expuesto hoy tiene que ser no un principio, sino una parte de un camino donde gobierne quien gobierne, las innovaciones, la tecnología, la mirada dual, el profesionalismo de las fuerzas deben perdurar en el tiempo. Por eso los invito a compartir esta visión de Estado sobre la seguridad pública y que se sientan parte de una mirada a largo plazo, que haga la seguridad de todos los uruguayos un poco mejor cada día.
Diego, estuviste ahí el otro día en esta comparecencia. ¿Habló el ministro de los planes que tiene para llevar adelante y tratar de corregir estas cifras de homicidios? Bueno, es la primera vez que el Ministerio del Interior justamente presenta planes y en este caso vamos a profundizar en lo que fueron dos planes presentados. Y uno tiene que ver con este que vemos en pantalla, que es el programa Cure Violence, un programa que surgió por un médico, es bastante curioso, en Chicago en el año 2000, para un médico epidemiólogo que junto a la Universidad de Chicago vio la posibilidad de tratar la violencia, la escalada de violencia que había en esa ciudad, tratándola justamente como una epidemia. Y para eso el programa Cure Violence emplea tres componentes usados para evitar la violencia y su propagación: interrumpir su transmisión, reducir el riesgo y cambiar las normas comunitarias. El programa Cure Violence se va a financiar con $2 millones que el BID va a dar a Uruguay, va a prestar a Uruguay justamente para reducir los índices de violencia. ¿De qué trata? Es un programa que el viernes ya el Ministerio del Interior abrió su llamado para que 2 ONG se presenten, o 2 ONG, mejor dicho, queden seleccionadas entre quienes van a trabajar en las comunidades. El programa lo que hace es busca prevenir a través de interruptores de violencia, de personas que conozcan en los barrios cómo funciona, sus internas, dónde están los puntos conflictivos, dónde están las personas que pueden cometer eventuales crímenes, para persuadirlos de evitar la violencia. Es un programa que se ha aplicado en más de 100 ciudades del mundo y ha tenido resultados efectivos. La situación en Uruguay es que se tienen que presentar organizaciones que tengan la capacidad para poder trabajar en barrios que están realmente con puntos muy conflictivos. Y en primera instancia se va a desarrollar en 2 zonas. La primera incluye a Peñarol, a Manga, a Casaballe, a Las Acacias, a Villa Española y Marconi, y la otra, que será un poco más adelante, a La Paloma, La Teja, Cerro Norte, Tres Ombúes y Casabó, en la zona oeste de Montevideo, donde va a trabajar este programa Cure Violence, que es la gran apuesta que tiene el Ministerio del Interior para poder solucionar y bajar los índices de homicidio. Y avancemos una placa más para ver uno de las medidas que también presentó el Ministerio del Interior. Esto que estamos viendo es algo que se lleva aplicado un mes, que es el Shoot Spotter. ¿Qué es el Shoot Spotter? Es un micrófono que el Ministerio del Interior ha colocado en algunos puntos conflictivos de Montevideo en 2 radios, uno de 5 y uno de 7 kilómetros. ¿Qué es lo que hace este sistema? Detecta disparos a distancia. El Ministerio del Interior actúa en base a esos disparos, entendiendo una estadística mundial que dice que el 89% de los disparos no se reportan al 911. Entonces, el Ministerio lo que quiere hacer con esto también es bajar el nivel de homicidios, porque lo que hace es, al detectar un disparo, ir a la zona de donde se produjo y evitar que pase a mayores, y si hay personas heridas, trasladarlas rápidamente para evitar que se mueran en el lugar, algo que muchas veces ha pasado. Así que estas son 2 de las estrategias que presentó el Ministerio del Interior para este año, y avancemos una placa más para terminar en términos conceptuales, que fue lo que planteó el Ministerio del Interior, porque hubo un cambio de postura acá, y eso es importante señalarlo. El Ministerio del Interior se presentó con una estrategia de combate a los delitos de forma dual. Un enfoque dual que trata la prevención por un lado y la represión. La prevención, esto que veníamos tratando, de estas 2 herramientas, y la represión, y acá el Ministerio enfatizó en varias herramientas que se le ha dotado a la policía, como chalecos, armas, móviles, caballos, también habló, tecnología, y a eso el Ministerio apunta con 3 frentes. El frente de narcotráfico, con poder detectar a las grandes organizaciones de narcotráfico que trabajan o nuclean en nuestro país, justamente que trabajan en esta área delictiva, para poder evitar que eso llegue a los barrios. Y por eso también veíamos ahora cómo las cifras han aumentado en Durazno, porque es uno de los puntos conflictivos donde se ha movido el delito. La tecnología, con esto que veíamos ahora, con estas herramientas, y los homicidios, donde el Ministerio del Interior también creó un departamento de homicidios para trabajar en este tema, en el esclarecimiento, justamente, algo que viene trabajando el Ministerio del Interior. A esto se compró también un escáner 3D que va dirigido a los fiscales de homicidios para que puedan trabajar en las distintas escenas de crímenes. Así que este fue el enfoque un poco del Ministerio del Interior, estas fueron las cifras, con un enfoque que busca prevenir, trabajar en la prevención, atender la prevención, evitar que los conflictos se desaten en algunas zonas de Montevideo.
Montevideo sobre todo, y acá el Ministerio del Interior señaló 2 puntos como más rojos en este momento que tienen que ver con la zona de Marconi y la zona de la Cruz de Carrasco, y explicó el Ministerio del Interior cómo el delito se ha ido moviendo por distintas zonas de Montevideo y por algunos departamentos. Así que este es el informe sobre lo que fue la comparecencia y cuáles fueron las soluciones que presentó el Ministerio del Interior ante la Comisión Permanente el día viernes. Bien, bueno, muchas gracias, Diego. Obviamente serán cifras y datos que escucharemos muchas veces durante este año. Así es, y además nos queda saber el resultado de ese pedido de acceso a la información a Fiscalía para comparar también. Exacto. Y seguimos en un tema conectado, porque el expresidente José Mujica y Lucía Topolansky hablaron de la necesidad de controlar más al lavado de activos en una recorrida que hicieron por el departamento de Soriano. Y además Mujica subrayó la necesidad de impulsar el desarrollo del país para atender las deudas sociales que, según dijo, son inmensas. Tenemos 20 y pico de liberados que salen de la cárcel y no los estamos esperando con un trabajo. ¿Y cómo los vamos a recuperar? Esas son deudas sociales que tenemos por delante, pero precisamos medios para eso. Tenemos que desarrollarnos. Y ahora estamos empezando una campaña electoral y estamos discutiendo si el presidente anduvo en moto o si lo de Montevideo arrancó el 24 o el 26. Pero sí, coño. Mujica se refirió a la necesidad de discutir ideas en esta campaña electoral porque hasta ahora, dijo, no se ha inventado nada mejor que la democracia y los partidos. Lo ideal sería que tuviéramos una campaña electoral de discusión de ideas y no de insultos y de propuestas. Yo no estoy de acuerdo con incorporar directamente a las Fuerzas Armadas, pero vale la pena tener esa discusión. José Mujica junto a Lucía Topolansky se refirieron también al lavado de activos. Entienden que se ha flexibilizado y se debe controlar. Comenta a la gente que sabe esto, que el margen de tasa de ganancia en el lavado del dinero oscila entre el 30, 32, 33%. Es decir, esa plata se lava y se incorpora a los sistemas financieros corrientes, pero se cobra una comisión muy alta. Hay que luchar contra eso. ¿A los bancos les sirve? Sí, a los bancos les sirve. Claro. A todo el sistema financiero es bastante desarrollado. ¿Se puede asegurar que el sistema político no ha sido calmeado por el narcotráfico en Uruguay? Yo en general pienso que no. Este fin de semana fue el tradicional encuentro del herrerismo en La Paloma y allí estuvo presente la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, que llamó a la acción de su sector. Y dijo que después de ganar la interna, su sector se preparará para defender lo que llamó el mejor programa de gobierno para octubre. Cómo mejorar la seguridad, con cómo seguir haciendo la transformación educativa, propuestas que hablaron de la salud mental, propuestas que buscaron dónde está el pensamiento herrerista del Partido Nacional y el pensamiento de todo sumar para poner ideas arriba de la mesa. Raffo remarcó que existe la necesidad de profundizar la descentralización educativa, apoyar a las pymes y fomentar el trabajo en el interior del país. Tenemos un gran escudo en nuestro partido que dice: somos idea. Y eso es lo que somos. Somos acción, no somos palabra. Somos las acciones que vamos a emprender para hacer las próximas transformaciones que los uruguayos necesitan y somos las acciones que vamos a emprender para continuar con todo lo bueno que se ha hecho en este gobierno de Luis Lacalle Pou. Y mañana Un Solo Uruguay realizará su acto anual en San José, en el que reafirmará sus demandas históricas de mejora de la rentabilidad y baja de los costos del Estado. Y desde este movimiento critican a los partidos políticos por su dificultad para cumplir con las promesas que hacen durante la campaña y también señalan que el país está perdiendo batallas importantes como la de la seguridad y la de la educación. El acto de Un Solo Uruguay será este martes a partir de las 10 de la mañana en la localidad de Malabrigo, departamento de San José. Seguimos con un costo país que la verdad que no ha bajado, seguimos perdiendo productores a nivel del interior, seguimos esperando
que se entienda que estamos en un país que tiene exportaciones, agroexportaciones, que vendemos alimentos para 30 millones de personas y que bueno, que ese motor lo estamos destruyendo, estamos perdiendo rentabilidad, estamos corriendo, si se quiere, a la gente de la zona del interior, del medio rural. Pereira afirmó que desde el 2018 se viene generando una sangría en el movimiento por las decisiones de dirigentes de Un Solo Uruguay. Es el caso de quienes lo abandonaron para formar un partido político. No sé qué pasa, pero se los come el sistema. Y cuando uno precisa cambios realmente vemos que las batallas importantes del país las estamos perdiendo. La batalla del narcotráfico está perdida y cuesta muchísimo hacerle frente a todo eso. La batalla de la educación, sobre todo en el interior, vemos que es muy difícil. Entonces, justamente nosotros creemos que en esta proclama que nosotros vamos a establecer mañana, le pedimos a la gente que tiene que involucrarse más justamente en controlar esos partidos políticos, porque muchas veces prometen un montón de cosas, pero después les cuesta enormemente hacerle frente a las promesas por las cuales fueron elegidos. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Y ahora salimos de estudios para establecer contacto con Martín Duarte, ya que hay noticias vinculadas a ADEOM. Adelante, Martín, vamos a desarrollar esta noticia que ya presentamos en titulares. Así es, Julieta, porque desde esta jornada está vigente este llamado de la Intendencia de Montevideo para auxiliares obreros y el viernes pasado ADEOM presentó justamente una carta haciendo referencia y criticando algunos de los aspectos de este llamado. Por eso vamos a estar conversando con Silvia Tejera, secretaria general de ADEOM, para estar conociendo cuáles son esos detalles y esos cuestionamientos. Silvia, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿Qué mirada hizo ADEOM acerca de este llamado que decíamos está vigente a partir de la jornada de hoy y cuáles fueron las críticas en particular, ¿no? Bueno, primero que nada vamos a empezar por la parte buena, que es saludar que se escuchó el sindicato en cuanto al tema del reclamo de ingreso de funcionarios obreros y bueno, se lleva a cabo este llamado luego de culminado el ingreso de las compañeras mujeres que habían sido excluidas por el solo hecho de ser mujeres del llamado 2011. Saludar también que en base a ese reclamo el llamado va a ser paritario, o sea, no va a estar separado por género, sino que va a ser en un bolillero único, que me parece que, bueno, que las cosas buenas también a veces hay que decirlas. Después nosotros el análisis que hacemos, entendemos que, bueno, que tomando en cuenta lo que es la situación hoy en día de desempleo y demás en la ciudad, entendemos que, bueno, que el limitante de edad hasta 40 años es una complicación para que se pueda sumar al sorteo y al distinto proceso la mayor cantidad de gente. Entonces nosotros evaluando en el Consejo Ejecutivo entendemos que bueno, teniendo en cuenta que una persona, nosotros el movimiento sindical está juntando firmas para bajar la edad nuevamente a 60 años y demás, entendemos que hasta 58 años un ingreso le das la posibilidad a una persona de jubilarse en un trabajo con buenas condiciones y demás, y bueno, y queda una lista de prelación que cuando esta persona se vaya pueda acceder otra persona. Por eso fue el análisis que se hizo de la edad. Y otro de los puntos que hace referencia al pedido de primaria completa, que es otra de las exigencias que tiene este llamado. Ahí hay también una mirada diferente del sindicato. Sí, nosotros entendemos que bueno, obviamente hoy en día creo que la mayor cantidad de gente tiene primaria completa. Nosotros el análisis que hicimos es en base de que en caso de que la Intendencia accediera a llevar la edad hasta 58 años, se puede dar por un tema generacional que exista algún ciudadano que no tenga primaria completa. Bueno, la Intendencia nos da a los funcionarios una posibilidad de culminar nuestros estudios, que es a través del PROCES y distintos planes de educación, y entendemos que, bueno, que podría ser con un compromiso en un tiempo pertinente de terminarlo el sistema educativo primario, bueno, que puedan acceder también al puesto de trabajo. Ustedes presentaron, decíamos el viernes pasado, esta carta por el Consejo Directivo de ADEOM. ¿Esperan una respuesta? ¿Cómo van a seguir estos próximos días justamente el tema? Mirá, nosotros efectivamente la enviamos el viernes en la tarde, la nota. Quedamos a disposición por si la intendenta o los responsables de gestión humana querían tener algún ámbito para intercambiar y profundizar un poco la visión del sindicato. Hasta el momento no hemos tenido respuesta. Esperamos
esperaremos en estas horas a ver si nos convocan o recibimos la respuesta por escrito. Entendemos que más allá de, como decías tú, que las inscripciones comenzaron hoy, el tipo de modificaciones que pedimos no alteraría lo que es un tema de trámites y demás, o sea que se podría hacer, incluso bueno, si la Intendencia tuviera la voluntad de hacerlo, quizás hasta extender algunos días más el plazo de inscripción. Bien. Silvia, por último, te cambio brevemente de tema, porque bueno, ha estado un poco en el ojo político, en la propia Junta Departamental, el debate sobre la limpieza de Montevideo. ¿ADEOM tiene alguna mirada, algún aporte también a la hora de trabajar también en comunidad? Esto que viene siendo cuestionado sobre todo desde la oposición política en la Junta Departamental. Mira, nosotros hemos sido muy críticos, de hecho, previo a lo que fue el desborde que se genera habitualmente con el tema de las fiestas y demás, nosotros ya veníamos comunicándole a la población de que veníamos teniendo alguna dificultad con el tema de la disponibilidad de camiones, que lamentablemente es algo que sistemáticamente se da. Obviamente en fechas en las que uno consume más y demás, tenés mayor cantidad de quilaje y demás y se ve reflejado lamentablemente en la ciudad. Seguimos siendo muy críticos en cuanto al tema del mantenimiento de la flota. Algunas situaciones que se han dado con llegada de flotas nuevas, que había un compromiso por parte de la administración de realizar cierto mantenimiento preventivo y demás, y que lamentablemente por la dinámica diaria y la necesidad de hacer la tarea de la recolección, no lo están teniendo los camiones y eso es lo que se ve después cuando un camión a veces en el mismo turno tiene que entrar 4 o 5 veces porque tiene alguna falla. Entonces seguimos siendo muy críticos en que no hay una planificación clara en cuanto al tema del mantenimiento de la flota, que es donde entendemos que tenemos el mayor problema, más allá de que parte del ingreso de personal que está contemplado en el llamado es para obreros también de limpieza. Silvia, te agradecemos mucho estos minutos para MB Noticias, haciendo referencia a estos cuestionamientos que hay a propósito del llamado y también hablando de limpieza. Sigan ustedes, compañeros. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Continuamos con el desarrollo informativo y les comentamos que el canciller Omar Paganini fue citado para el próximo 20 de febrero a la Comisión Permanente del Poder Legislativo por las contrataciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que incluía a ediles blancos de Salto. Además, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores debe definir el destino del ex canciller Francisco Bustillo. Una de las posibilidades es que sea designado como embajador de Portugal. A inicios de octubre del año pasado, el Parlamento votó una moción para el cese inmediato de estos 35 contratos realizados por el entonces delegado Carlos Albizu, futuro candidato nacionalista a la Intendencia de Salto. La última información difundida por Cancillería da cuenta que de las 35 designaciones directas, una cesa por jubilación en marzo, 7 renunciaron definitivamente y 15 aceptaron renunciar a su condición de funcionario permanente y pasaron a una modalidad de contrato anual renovable. Desde el Frente Amplio se indicó que el Parlamento reclamó la remoción de todos los cargos de confianza colocados por Albizu, por lo que lo ocurrido hasta ahora no cumple con lo marcado por el Poder Legislativo. El diputado Frente Amplista Nicolás Viera hizo un pedido de informes a la Cancillería al respecto e informó días atrás que no recibió respuesta. Fuentes de la Cancillería informaron a TV Ciudad que el plazo para responder la solicitud vence el 1 de febrero y que la respuesta se entregará en plazo. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe definir el destino que se le dará al ex canciller Francisco Bustillo, quien renunció tras irregularidades denunciadas ante Fiscalía por la ex subsecretaria Carolina H., que incluyen conversaciones telefónicas con Bustillo. Bustillo es funcionario diplomático de carrera y la idea es que no ejerza funciones dentro de la propia Cancillería tras ser ministro, ya que su gestión en esa secretaría no es bien valorada por muchos funcionarios, según informaron fuentes de Cancillería a TV Ciudad. Una de las opciones que suena más fuerte es que Bustillo sea nombrado embajador en Portugal. Si bien él esperaba volver a ser embajador en España tras su gestión como ministro, lo que es poco probable tras su salida por presuntas irregularidades que son investigadas en la justicia.
Cambiamos de asunto. El próximo lunes 29 de enero el Ministerio de Salud Pública comenzará a aplicar el plan de vacunación contra el COVID-19 en los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Así es, y el presidente de Integra Residenciales, Sabino Montenegro, dijo que ya hay 50% de las personas ya están anotadas para recibir la nueva dosis. Nosotros pensamos que pasando esta etapa, estos días, van a surgir más consultas y bueno, lo que sí estamos viendo es que los geriatras en su totalidad recomiendan la vacuna para esta población de personas que son mayores, añosas, muchos con algunas patologías. Y bueno, esta nueva vacuna que también hay que recordarle a la población que esta vacuna es una dosis nueva, no es la misma dosis que se estaba suministrando anteriormente, es una dosis para la cepa que está circulando en nuestro país. ¿Cuántas dosis ya llevan aplicadas a los residenciales? Y en algunos casos 6 dosis. Quien no se dio 6 dosis fue por algún motivo, porque salteó, porque tenía COVID en su momento, entonces hay que esperar 6 meses. Pero bueno, muchas personas han ya tomado 5 dosis y esta sería la 6ª dosis. Y continuamos hablando de salud porque tras quejas de usuarios sobre demoras en la expedición de medicamentos justamente en policlínicas de Ciudad de la Costa, ACE comunicó que ampliará el horario de farmacia. Y desde Salud Pública se explicó que las demoras se deben a cambios que se implementan en el sistema informático. Mediante un comunicado, ACE sostuvo que se registran demoras de 10 a 15 minutos en la entrega de medicamentos y que las policlínicas afectadas son las ubicadas en Piedras Blancas, Giraldes, Empalme Nicolich, Pinar Norte y el Centro de Salud Ciudad de la Costa. Las demoras se deben a mejoras en el sistema informático de las farmacias de la red de atención primaria metropolitana, explicó el organismo. ACE informó que el horario de atención de la farmacia del Centro de Salud Ciudad de la Costa, que funciona de 7 a 18 horas, se extenderá de 6:30 a 19 horas. Días atrás, usuarios denunciaron públicamente que realizaban largas filas de personas para acceder a los fármacos, además de la faltante de algunos medicamentos. El hotel de campo proyectado para la costa de Maldonado, cuya habilitación fue aprobada por la Junta de ese departamento, genera reparos y dudas dentro del oficialismo. Este es el caso, por ejemplo, del subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, y del senador Colorado y ex titular de la cartera, Adrián Peña. De la Intendencia de Maldonado, el proyecto fue presentado por Luna Colonial Sociedad Anónima, cuyo único accionista declarado y director es el empresario argentino Diego Finkelstein, que reside en José Ignacio, en donde ha realizado inversiones anteriormente. Es productor y representante, produjo shows en Argentina de Coldplay, Taylor Swift, Guns N' Roses, Kiss y Metallica, entre otras bandas y artistas, además del festival Lollapalooza Argentina. El hotel de 2 plantas proyecta ocupar 3.344 metros cuadrados en total, erigido sobre la arena y a escasa distancia del mar. Se ubicará próximo a la desembocadura de la laguna de José Ignacio, enfrente al barrio La Juanita. El proyecto incluye restaurante, gimnasio y 12 habitaciones distribuidas en bungalows. Su viabilidad fue aprobada por la Junta Departamental de Maldonado vía excepción, ya que, entre otras salvedades, no cumple con el retiro de la faja costera establecido en 150 metros. Para concretarse, necesita la autorización del Ministerio de Ambiente. La iniciativa cuenta con el rechazo del Frente Amplio, de organizaciones sociales y académicos en el Gobierno y Parlamento Nacional. También cuenta con reparos desde filas oficialistas. Consultado por MD Noticias, el senador Colorado y exministro de Ambiente, Adrián Peña, consideró que en términos generales, Uruguay debe definir lo que quiere hacer con sus costas, si preservarlas con una mirada integral de largo aliento que apunte a la preservación y a la sostenibilidad del turismo, o hacer caja en el corto plazo. Consultado por Telemundo, el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, opinó que hay que ser muy cuidadosos respecto al proyecto. La costa es una zona muy frágil y esa fragilidad tiene que ser considerada, sostuvo. Y continuamos con este tema porque la Liga de Fomento de José Ignacio expresó en un comunicado que no apoya el proyecto del hotel de campo que se pretende construir en la costa de Maldonado, luego de que el intendente de ese departamento, Enrique Antía, sostuviera lo contrario. No entendemos la aparición de versiones que indican que la Liga apoya este proyecto. Nada más lejos de la verdad, sostuvo la organización,
que manifestó que aunque no está en condiciones técnicas de pronunciarse sobre la vialidad de la iniciativa, su postura es históricamente opuesta a cualquier excepción a la normativa que se plantee desde el Poder Legislativo o Ejecutivo. Así es, Nati. Ahora cambiamos de tema y les comentamos que tras la realización de los 300 años de Montevideo, la Intendencia comenzó este lunes el desmontaje de los 5 escenarios para habilitar la circulación del tránsito. El director de Desarrollo de la Comuna, Federico Graña, informó que la prioridad es la Plaza Libertad y el Gaucho, ya que el jueves se realiza el desfile inaugural de Carnaval y habrá cambios en la ambientación de la principal avenida. Ya está todo el desmontaje armado, bueno, acá ya ven que ya se inició, también está mucho más avanzado incluso la Plaza Libertad y Gaucho, y ya se está comenzando también el Libertador. En estos días estaríamos culminando el desmontaje, con prioridad en Plaza Libertad y en el Gaucho, teniendo en cuenta que el jueves va a ser el desfile inaugural de Carnaval. De todas maneras, ¿algunos escenarios pueden convivir con el desfile o van a liquidarse estos días? No, se liquidan estos días. Algunos se trasladan, porque ustedes saben bien que ya hace varios años el desfile de Carnaval termina en la Plaza Cagancha y hay un escenario frente al monumento de la Plaza Libertad. Bueno, hay un escenario que se traslada ahí y que se va a armar ahí. Y en realidad también tenemos que donde está enclavado el escenario es donde van las gradas, los palcos, uno de los palcos del desfile inaugural. O sea, es más que necesario que salga rápidamente, por eso es la prioridad, y también el Gaucho y por tema de movilidad. Y vamos a hablar de salud nuevamente, porque el médico Daniel Márquez realizó un registro fotográfico que demuestra la peligrosidad de las cirugías y los tratamientos hormonales clandestinos a los que recurre parte de la población trans. Y atención, porque Márquez advirtió que en muchos centros de salud no se cumple con la ley integral para personas trans que garantiza el acceso a estos procedimientos. La expectativa de vida de las personas trans es muy baja, es menos de 40 años. Y bueno, vos decías clínicas, yo te diría que ni siquiera clínicas son lugares, casas, cuartos de hotel, etcétera, donde se inyectan silicona industrial, que ahí hay que tener mucho cuidado de no culpabilizar a las personas. Las personas acceden a estos procesos por no tener un acceso directo al sistema de salud. Todavía hay prestadores de salud que no cumplen con la ley trans y el Estado debe hacer cumplir esa ley, ¿no? Debe vigilar y controlar a los prestadores, que se cumpla sin ningún gasto para las usuarias y los usuarios. Las personas acceden a productos hasta veterinarios para poder hormonizarse. Márquez se refirió a que se debe fortalecer el trabajo en las infancias trans a la hora de la contención en el sistema de salud del futuro de estas poblaciones. Estamos convencidos que si trabajamos en las infancias, en infancias libres, que se desarrollen libremente, con padres que acompañen, con familias que acompañen y sobre todo el sistema de salud con el sistema educativo en conjunto, vamos a lograr adultos felices. Trabajar en las infancias y evitar la exclusión social es tener adultos felices. Cambiamos de tema. UTE invertirá este año 260 millones de dólares y una de sus obras más importantes será el cierre del anillo de transmisión del norte, que conectará Tacuarembó y Salto. Y además, el ente comenzará a ejecutar el proyecto de renovación de la central hidroeléctrica Rincón de Baigorria, que implicará una inversión de 60 millones de dólares para extender la vida útil del establecimiento. Las obras más grandes que estaremos desarrollando será el cierre del anillo de transmisión del norte, la obra que permitirá conectar Tacuarembó con Salto a través de Chamberlain, y eso permitirá que la red de alta tensión de Uruguay tenga dos caminos, en caso de tener una interrupción por uno de los caminos pueda tener acceso por otro, y permitirá también la evacuación de energía de importantes proyectos que se están dando en el centro del país, como el caso de UPM2, como el caso de otros parques solares y eólicos, y eso permitirá también la mejor integración con los países vecinos para exportar o importar energía. Esa es una obra del orden de unos 190 millones de dólares y que debe estar finalizada sobre fines de este año, principios del año que viene, para poder
poder evacuar toda esa energía. Es una obra de unos 360 kilómetros de líneas de alta tensión, 1000 torres que se estarán instalando en esa zona del país y fuentes de trabajo que serán del orden de 800 personas que están trabajando tanto en las redes como en las estaciones que hay que construir para esta posibilidad. Pero a su vez también estamos comenzando lo que es el proyecto de renovación Baigorria, una de nuestras centrales del Río Negro, un proyecto que implica una inversión de 60 millones de dólares. Muy bien, y les comentamos ahora que Uruguay cerró 2023 con los combustibles más caros de la región. Además, según SEG Ingeniería, la tarifa hogareña aumentó más que la inflación, se importó la mayor cantidad de energía de los últimos 14 años y hubo producción récord de biomasa. El balance energético publicado por la consultora SEG Ingeniería indica que Uruguay cerró 2023 con los precios más caros de la región, tanto a nivel industrial como residencial, superando a Paraguay, Chile, Brasil y Argentina. El informe establece que pese a los costos, el mercado se expandió por tercer año consecutivo al crecer 1,8% con respecto a 2022, superando la tasa acumulada de los últimos 10 años del 1,3%. En un año récord de sequías, el aporte hidroeléctrico en Salto Grande fue el menor desde que comenzó a funcionar en 1983, ubicándose en 32% de lo producido, explicando esta realidad otro de los hitos del año, la importación. Uruguay superó en 2023 el récord de energía comprada vigente desde el año 2014, alcanzando 12% de lo consumido, esto es 16 veces más que en 2022, totalizando 140,3 millones de dólares y siendo Brasil el principal vendedor. En materia de precios por grandes sectores en 2023 hubo un aumento acumulado a nivel industrial del 0,6%, el registrado en hogares fue del 7,36%, superando en más de 2 puntos a la inflación anual del 5,1%. Cambiamos nuevamente de asunto. 3 policías bolivianos vestidos de civil robaron $1 millón de un vehículo particular que, según las primeras investigaciones, serían propiedad del narcotraficante Sebastián Marcet. Ese auto estaba a nombre del mismo propietario del vehículo que usó el prófugo uruguayo para escapar de la policía boliviana en junio del año pasado. La policía de Bolivia investiga un confuso caso que comenzó en Chile el 10 de enero con el retiro de $1 millón del Banco Santander de la ciudad de Iquique, ingresado posteriormente a territorio boliviano de contrabando. 2 días después, 3 policías de tránsito detuvieron el rodado en un control de emergencia y lo secuestraron al no poder explicar su conductor ni el origen del dinero ni demostrar que era suyo. En el trayecto a la dependencia, los uniformados se robaron el dinero, que un día después, el sábado 13, fue reclamado por parte del conductor infractor en la dirección de tránsito, a la que concurrió acompañado de un abogado. Se trata de Óscar Gutiérrez, quien primero dijo que el dinero era suyo y después que era de su sobrina, pero sin forma de comprobarlo. Finalmente, la justicia dispuso su prisión preventiva por 120 días. En este contexto surgió que el dueño del auto que transportaba $1 millón tenía conexión con Sebastián Marcet, según lo explicó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera. Lo que estamos diciendo es que ha habido una persona que se ha encargado de la gestión de, vamos a llamar, en alguna parte le dicen tramitología, vinculada a los registros de 2 vehículos. Uno, un BMW color blanco, que fue encontrado por la policía boliviana después de que Marcet fugó. Esta misma persona hace los registros del vehículo que hoy día está siendo aún buscado. Hasta el momento la policía recuperó $843.000 y la justicia, además de encarcelar a Gutiérrez, emplazó al hermano, a los policías involucrados y a una ex reina de belleza que, según los registros, cargó nafta en ese auto en 2023, en fecha cercana al operativo frustrado contra Marcet. Continuamos hablando de casos fuera de la región porque el sábado falleció la senadora colombiana Piedad Córdoba, una figura relevante de la política de ese país en las últimas décadas. Fue protagonista del proceso de liberación de personas secuestradas por grupos armados, en especial de la guerrilla de la FARC. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, usó sus redes sociales para referirse a Piedad Córdoba, quien era senadora por Pacto Histórico, la fuerza política que lo llevó al poder. Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica que aplaudía los ajusticiamientos de jóvenes, que odiaba el diálogo y la paz y que odiaba a los negros, a los indígenas y a los pobres, que la trataba como una criminal. Un procurador fascista la expulsó del Senado y se
burló de sus electores. Quise resarcir el daño y ayudé a que hiciera parte de la lista del pacto histórico. Sentí que lo merecía. Como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto. Córdoba tuvo una larga carrera legislativa. Fue congresista por primera vez en 1992 y se reeligió consecutivamente por el Partido Liberal hasta que en el año 2010 la Procuraduría General la destituyó por ser presunta colaboradora de la FARC, pero en el año 2016 el Consejo de Estado Supremo Tribunal Administrativo Colombiano revisó esa decisión y la anuló por estar basada en conjeturas. Fue entonces que retomó su carrera política y nuevamente electa senadora en el año 2022. La mayor parte de su carrera la hizo dentro del Partido Liberal con una agenda social centrada en las mujeres, las comunidades negras y las víctimas del conflicto. Lamento profundamente el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba, una mujer que abrió las puertas de la política colombiana a las mujeres afrodescendientes y que luchó de manera incansable por la paz y la justicia social en nuestro país, expresó la vicepresidenta colombiana Francia Márquez en su cuenta de X. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional en la República Argentina que le espera una semana muy, pero muy agitada. Recordemos que el próximo miércoles se va a llevar adelante el paro anunciado por la CGT, que hoy estuvo reunida justamente coordinando aspectos que tienen que ver con esa jornada que el gobierno argentino ya advirtió va a estar bajo la medida antipiquetes, eso de plano. Pero por otra parte, el gobierno argentino hoy envió el resumen final de la ley ómnibus, a la que le ha quitado unos 100 artículos, sobre todo en materia de retenciones, jubilaciones, privatizaciones. Por ejemplo, de hecho, se ha quitado la privatización de YPF, lo cual es toda una señal, pero el presidente argentino Javier Milei dijo que esto no es ceder nada, sino simplemente algunos cambios. El gobierno quiere que esto se apruebe el próximo jueves. El presidente argentino Javier Milei afirmó hoy en una entrevista radial que los cambios implementados en la polémica ley ómnibus no ceden nada, sino que hay mejoras, manteniendo desde un principio que la iniciativa debía ser aprobada sin modificaciones y que requiere de una mayoría simple para dar luz verde a su proyecto estrella. Uno de los puntos más controvertidos establecía la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre del 2025, es decir, la mitad de su mandato, con posibilidad de prorrogarla por 2 años más, lo que abarcaría la totalidad de su gestión. Según reportes de medios, en el proyecto radicado este lunes, se suprimió el concepto de emergencia en materia social y de defensa y se redujo a 1 año el plazo de las delegaciones legislativas, aunque con la posibilidad de prorrogarlo por otros 12 meses, previa aprobación del Congreso, entre otras modificaciones. El gobierno de Milei pretende que el proyecto sea sancionado el jueves, un día después del paro convocado contra la normativa, pero el mandatario está preparando un plan B por si la controvertida ley se atasca en el Congreso. En la previa del paro convocado por la CGT para el próximo miércoles, el Ejecutivo considera que el lema de los argentinos debe ser trabajar y salir adelante, según dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni, consultado sobre la posible repercusión de la jornada de huelga planteada por los sindicatos y respaldada por fuerzas políticas y organizaciones sociales. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa dijo que su país está ganando esta guerra, refiriéndose a la que está librando contra los grupos criminales, sobre todo a partir de decretar el estado de excepción, que precisamente tiene desde ese momento hasta ahora una incautación de 22 toneladas de droga y unos 3.000 detenidos desde que se comenzaron a aplicar esas medidas. Por otra parte, hoy llegó la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, frente a una delegación de altas autoridades importantes de los Estados Unidos. No se dio muchos detalles, se sabe que son agentes antidrogas y gente vinculada a la lucha contra el narcotráfico. Recordemos que esta señora se hizo famosa hace un año cuando se viralizaron algunas declaraciones donde estimaba justamente las riquezas que tenía la región y lo importante que eran para Estados Unidos poder tenerlas bajo su control. Eso ha generado obviamente muchísimas especulaciones de algunos gobernantes de la región que han visto con preocupación la llegada de la señora Richardson a Ecuador. Por otra parte, el gobierno ecuatoriano anunció hoy la detención del gringo. Estamos
Estamos hablando de Carlos Arturo Landizuri, uno de los jefes del Frente Oliver Sinisterra, una de las disidencias de la FARC colombiana que operaba entre el sureño estado de Nariño y también la provincia de Esmeraldas en Ecuador. La detención del gringo se da por medio del conflicto armado interno declarado a inicios de enero por el gobierno de Daniel Noboa para combatir las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico y a las que ha catalogado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. El presidente de Ecuador afirmó este lunes que el Estado ecuatoriano está ganando la guerra que su gobierno le declaró al crimen organizado durante un acto donde entregó nuevo equipamiento a la Policía Nacional, en el que reseñó que tras declarar el conflicto armado interno, las muertes violentas han pasado de 38 por día a 6 diarias. Mientras tanto, una delegación de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos encabezados por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, e integrada por oficiales antidrogas y policiales, estará de visita en Ecuador hasta el próximo jueves para acelerar la cooperación bilateral en materia de seguridad. La semana pasada, el mandatario ecuatoriano aseveró que las autoridades de Estados Unidos estaban dispuestas a colaborar en la guerra contra la criminalidad que fue declarada hace 2 semanas y que Quito recibiría ese apoyo con los brazos abiertos. La presencia de Richardson genera preocupación en varios gobiernos, luego que hace un año se hicieran virales sus declaraciones, donde se refería a la importancia que tiene la región para su país, debido a la existencia de ricos recursos y elementos de tierras raras, además del Triángulo del Litio y la concentración de las reservas de petróleo más grandes del mundo, que las posee Venezuela, además de metales como el cobre y el oro. Precisamente y a raíz de la situación que vive Ecuador, la Comunidad Andina de Naciones resolvió este domingo en Lima, una serie de protocolos para mantener no solamente una coordinación que permita luchar contra este problema, sino evitar una expansión hacia otros países de la región. Eso fue lo que acordaron los ministros de Exteriores y de Seguridad a nivel regional para poder hacer frente a esta situación. La ola de violencia desatada en Ecuador fue considerada como una amenaza a la institucionalidad democrática de la subregión andina y la reunión extraordinaria del organismo tuvo como objetivo adaptar una respuesta coordinada ante los retos en materia de seguridad. Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú se comprometieron a combatir el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de armas, municiones y explosivos, así como a reforzar los puestos de vigilancia fronterizos. El Plan de Acción Regional, adaptado por el Consejo Andino de Ministerios de Relaciones Exteriores y los Ministerios de Defensa y Seguridad, consta de 13 puntos y prevé establecer un mecanismo ágil de intercambio de información migratoria relevante para así crear el Banco Andino de Datos, donde se va a almacenar la información personal que va a facilitar la detención de personas con antecedentes, requisitorias o impedimentos de tránsito. La Cancillería ecuatoriana destacó el firme compromiso político de los países andinos al más alto nivel a través de las acciones pragmáticas y urgentes y agradeció el valioso respaldo en estos momentos difíciles, pues sostuvo a través de un comunicado que la lucha contra el crimen no puede ser aislada. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, y ahora otro asunto, volvemos a nuestro país porque la Unión de Trabajadores de Pedido Ya reclamó al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que realice un seguimiento de la situación de ex trabajadoras y trabajadores de la empresa y en particular el vínculo de la empresa con su tercerizadora de servicios. Y al mismo tiempo también tuvieron encuentros políticos con precandidatos para abordar la situación. Lo que le planteamos a él era obviamente la importancia que entendíamos que el Ministerio tenía que tomar un poco como más de una acción activa, una actitud activa respecto a estas desvinculaciones. Sorprendido también con algunas cuestiones que venían atrás de todo lo que Pedido Ya en escalada venía realizando con los trabajadores acá en Uruguay. Y bueno, él se llevó la tarea, ¿no? O sea, propuesto por él, perdón, de hablar con Pedido Ya y hablar con la empresa tercerizada, ¿no? Nosotros planteamos la incertidumbre que nos generaba también esta tercerizadora o esta proveedora de Pedido Ya.
Asimismo, los ex trabajadores de Pedido Ya mantendrán una serie de reuniones con precandidatos políticos planteando la problemática del avance de las tercerizaciones. La idea nace de que esto un poco se puso el debate en la mesa de lo que tiene que ver con los despidos injustificados y masivos, de lo que tiene que ver con la tercerización y la precarización del trabajo y la plataformización, y entendemos que ahí hay cuestiones jurídicas y de leyes que se deberían de poner sobre la mesa para el próximo gobierno para tratar de regularizarlo, y desde ahí nuestra iniciativa de hablar con cada uno de los precandidatos, porque bueno, de todos los partidos, porque entendemos que es por ahí donde tenemos que discutir el tema. Al momento han confirmado encuentros los precandidatos Carolina Cose, Andrés Lima y Andrés Ojeda. Les comentamos ahora, cambiando de tema, que la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que conocemos como UNASEV, solicitó al Congreso de Intendentes que la prueba para obtener la libreta de conducir sea más exigente. El director del organismo, Carlos Mansor, afirmó que el uso de celular y las altas velocidades son determinantes en gran cantidad de siniestros y sostuvo que se necesitan más recursos para aumentar la fiscalización. Entendemos de que es muy liviano el teórico, se debe ser más exigente porque no es cualquier cosa una libreta de chofer. Una libreta de chofer es una responsabilidad muy grande, la vida de la familia, de él y de los ciudadanos que transitan en la calle, ¿verdad? Desde la UNASEV se entiende que además de mejorar los exámenes teóricos y prácticos, es necesario una mayor rigurosidad a la hora de aplicar las sanciones y que éstas no sean solo de carácter económico. Entre los varios problemas que tenemos, uno de ellos es la distracción del celular, ¿no? El celular es tremendo, los accidentes que se dan. Bueno, el otro día tuvimos un joven que él mismo dijo, me agaché a agarrar el celular, se me había caído y tuve el accidente que tuve. Estuvimos hablando si puede haber de repente algo que inhiba las señales de celular dentro de un coche. Uno de los temas, no solo el celular, la velocidad es tremendo, porque se mejoran las rutas, pero también alienta a eso a que la velocidad aumente. Por eso nosotros decimos que no solamente los radares, sino que esto se debe sumar lo que es la parte de inspecciones personales, ¿no? Que está la policía caminera, queremos que en las rutas debe estar permanente, debe estar circulando, no parado en un lugar, sino circulando permanentemente, pero para esto también son necesarios los móviles y mayor cantidad de gente. Los municipios de Santa Fe y Rosario de Argentina y la Intendencia de Montevideo presentaron la publicación Aportes para la Política Pública de Economía Social Latinoamericana. Así es, se trata de un documento cuyo objetivo fue capacitar y respaldar también a mujeres emprendedoras en el marco del programa de cooperación Sur-Sur de Mercociudades. Con una capacitación directamente a mujeres feriantes. El proyecto estaba enfocado en economía social y solidaria, es verdad, pero especialmente enfocado en lo que vendría a ser la política de ferias, claro, de la economía social y especialmente en mujeres, ya que alrededor del 80% de la participación de los emprendimientos que participan en las ferias de las 3 ciudades son mujeres. ¿Cuántas mujeres participaron? Bueno, hubieron alrededor de 30 mujeres, de 30 emprendimientos que participaron de las capacitaciones en Montevideo. En total fueron unas 200. En otro orden, Núñez dijo a MBD Noticias que este año se lanzará la Escuela de Emprendimientos orientada por la División de Economía Social y Solidaria. Dijimos, bueno, vamos a ordenar todo esto, vamos a sistematizarlo y vamos a hacer una escuela que nos permita durante todo el año poder tener cursos para los emprendedores. Se viene mucho trabajo con lo que es el medio ambiente, Montevideo Más Verde, el trabajo con los emprendimientos de clasificadores y clasificadoras. Se viene mucho trabajo a nivel de los fondos por más, de las ollas populares, esos fondos que tiene la Intendencia para que los colectivos de ollas formen emprendimientos y puedan tener una salida laboral por ahí. Muy bien, y ya en el final les comentamos que TV Ciudad transmitirá por su señal abierta 6.1 y de manera gratuita todos los partidos de Uruguay en el preolímpico de fútbol sub-23 que ya se está jugando en Venezuela. Además, se podrán ver los encuentros de la segunda fase del torneo. El equipo busca un lugar en París 2024, debutando este miércoles ante Paraguay. Los 2 primeros equipos en clasificar avanzan a un cuadrangular final que otorgará los 2 lugares para París 2024.
Uruguay debutará este miércoles a las 17 horas ante Paraguay y después se medirá con Chile el sábado 27 a las 20 horas. El tercer partido será con Perú el martes 30 a las 17 horas y con Argentina el viernes 2 de febrero a las 20 horas en el cierre de la fase de grupos. Hasta el momento, de las opciones confirmadas para ver Uruguay, TV Ciudad es la única gratuita. También se podrán ver los encuentros mediante DirecTV y por AUF TV, abonando 290 pesos por fecha, lo que equivale a unos 2.320 para todo el campeonato. Muy bien, ahora sí llegamos al final. Llegamos al final, vamos a repasar como todos los días los datos del tiempo. Ya les podemos adelantar que no están previstas lluvias, se mantiene el pronóstico que dábamos el viernes, pero podemos repasar cómo estará estos próximos 3 días en la zona metropolitana. El martes 23 de enero va a haber una mínima de 16 y una máxima de 27, va a estar súper soleado, un día precioso. Parecido también el miércoles 24 de enero, 17 la mínima, sube la máxima a 29. Y el jueves 25 de enero va a haber una mínima de 17 y una máxima de 29, también un día muy lindo. Bien, bueno, nos vamos ahora sí. Ahora sí. Julieta, te cuento, porque no estuviste estos días, que ahora viene lo mejor del lado B. Ah, mira. Sí. Y luego mira Montevideo en su horario verano 2024. Qué lindo que está para pasar el verano con TV Ciudad entonces. Bueno, y nosotros nos reencontramos mañana. Así es, mañana a las 19 horas nos vemos. Chau, chau.